un que está temblando y no son los hijos de Dios, son los hijos del maligno. Porque cuando usted y yo le demos la orden, tendrá que salir y junto con él se terminará y se irá la prueba, la tentación. Quisiéramos concentrarnos un poquito en esa área de la tentación. Esa área de la tentación, hay un versículo bíblico que nos arroja muchísima luz, que es Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 14. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice: cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Dice el versículo 14: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que le atrae y le seduce. Ahí es que hace la intervención el enemigo. El enemigo trae un deseo malsano. Y la Biblia dice que el ser humano, porque la Biblia dice que el enemigo es el tentador. Se le llama así a Satanás, el tentador. El tentador viene y trae un deseo malsano. Y la Biblia dice que uno es tentado cuando se deja llevar por ese mal deseo que nos atrae y nos seduce. Yo quisiera, creo que es un buen momento para establecer esto, que no está aquí, pero yo creo que es un buen momento para establecer acerca de lo que antes mencionamos, acerca de la prueba y la tentación. Las tentaciones están directamente relacionadas con el enemigo y con nosotros ceder o no ceder ante algo que produce que nosotros nos alejemos de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones porque estamos hablando de algo que nos puede separar totalmente de Dios. Claro. Hay un versículo que dice que el pecado trae que el Señor quite su mirada de nosotros. Así que esto lo tenemos que tener bien claro. Sin embargo, hay otro elemento, y aunque quizás este otro lo vamos a hablar más adelante, me gustaría hacer la distinción. Porque es el elemento de los procesos. Porque las tentaciones tienen que ver mucho con el enemigo, pero estos procesos están directamente relacionados a un camino que Dios quiere formar para llevarnos a un lugar. O sea, lo que viene de Dios quiere formar algo en nuestra alma, en nuestro espíritu, para llevarnos a obtener algo. Creo que el versículo más pertinente es: la buena obra que el Señor comenzó en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que las pruebas, le vamos a llamar procesos, que vienen de parte de Dios, nos llevan a un destino. Sin embargo, estas que vamos a hablar ahora, que están directamente relacionadas con el enemigo, nos atacan directamente espiritualmente para separarnos de Dios. Exacto. Creo que es una buena forma de explicarlo. Claro. Tienen ese propósito completamente distinto al otro ángulo, que es que Dios nos quiere llevar a un lugar bueno. Por eso es que dice este versículo que Dios no tienta a nadie. Dios procesa a las personas. Exacto. Pero no las tienta. Muy bien, porque la tentación, ya sabemos, es el tentador el que la produce. Luego el deseo, finaliza el versículo diciendo: malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Fíjate que el enemigo trae una tentación, pero el enemigo necesita que nosotros alberguemos en nuestro corazón ese deseo malo, lo recibamos, y de esa unión, de esas dos voluntades, la voluntad nuestra deseando algo negativo y la voluntad del enemigo deseando que nosotros nos separemos de Dios, nace algo. La Biblia dice que ese pecado o ese deseo o esa tentación produce un pecado. Ese pecado es una transgresión a la ley de Dios. Y una transgresión a la ley de Dios produce la muerte, dice la Biblia. Eso es. Así que estamos condenados en ese sentido. Una vez esto ocurre, miren mis queridos hermanos, una vez el ser humano ha caído en la tentación, se ha abierto una puerta en el mundo espiritual. Y un espíritu, esto lo hemos identificado y establecido ya en episodios
inclusive en la temporada primera, estuvimos hablando claramente sobre esto. Cómo se abre una puerta y un espíritu viene y entra al ser humano. La manera en que los espíritus malignos entran al ser humano es cuando una persona, movido por el enemigo, cae en una tentación, comete un pecado. Ahí se abre una puerta espiritual. El enemigo logra un derecho legal en los tribunales del cielo y se le es permitido entrar al ser humano, y desde dentro del ser humano comienza a operar diferentes formas de destrucción y de muerte. Sí. Escuche esto. El enemigo ahora comienza a trabajar y puede traer una enfermedad, puede traer una crisis económica, puede traer un problema matrimonial, puede traer un problema en el trabajo, desacuerdo, puede poner en nosotros ira, coraje, enojos, y comenzar a trabajar con nuestras emociones de tal manera de que sigamos cometiendo otros pecados. Terrible eso que ocurre. Entonces, este tipo de experiencias, de enfermedades, de crisis económica, de problemas de relaciones con nuestros vecinos, con nuestras amistades, puede que en algún momento usted y yo podamos identificarlo como que estamos viviendo en una prueba. Que a lo mejor, escuche esto, por eso es que hay que definir bien las cosas, porque podríamos, a causa de un pecado, estar viviendo una situación complicada que tiene una solución, y a lo mejor usted y yo, si no lo podemos identificar de la manera correcta, comenzamos a tomarlo como algo que Dios está permitiendo, como que Dios está haciendo algo o ha permitido algo con un fin. Pero lo que estamos viviendo provino de un pecado. Así que usted y yo tenemos que tener claro este elemento. ¿Por qué? Porque este tipo de experiencia nos va a conducir a tener unas consecuencias, a recibir la paga de lo que es nuestra desobediencia. Y este tipo de pruebas tienen una particularidad, y es que pueden terminar instantáneamente. Muy bien, muy bien. Las consecuencias de esta prueba, fíjate, el enemigo trae una tentación. Nosotros a lo mejor podemos caer en la tentación, pero después de la tentación comienza el proceso de prueba fuerte, en el cual estamos siendo influenciados directamente por el enemigo, sometiéndonos a una presión, a una prensa espiritual fuerte, porque el enemigo ganó un derecho legal. Ahora, este tipo de pruebas, que le llamamos tentación, pueden ser detenidas inmediatamente si usted y yo nos damos cuenta de que provienen de un error que cometimos. Por eso es que en nuestra vida tenemos que estar todo el tiempo autoevaluándonos, identificando y hablando con Dios. Señor, muéstrame si he hecho algo incorrecto. Fíjate, a mí me hace bien reconocer esta verdad, poniéndosela al lado a lo que viene de parte de Dios. Y vuelvo y enfatizo en esto, porque a mí la forma más simple para mí de entenderlo es de esta manera. Papi, lo que hemos logrado entender es que nosotros pudiésemos estar enfrentando una misma situación. Vamos a dar un ejemplo claro. Nosotros pudiésemos estar enfrentando una crisis, no me gusta, un momento difícil económico. Muy bien. Es la misma situación, pero por dos caminos distintos. Tremendo eso. Pudiese ser una prueba o un proceso, lo vamos a llamar de esa manera, puede ser un proceso que va a formar algo en nosotros, que nos va a llegar a un destino, que Dios está intencionado en eso, hacernos entender algo que viene totalmente de Dios. Entonces estamos siendo procesados por Dios con elementos económicos. O sea, esa es nuestra situación de prueba, pero vino de Dios. Pero también podemos estar en esa misma condición, con esos problemas económicos, pero por causa de un camino totalmente distinto. Muy bien.
que puede ser traído por el enemigo porque en un momento abrimos una puerta y le dimos el derecho legal a que... Y ahí viene una ruina terrible sobre nosotros que es directamente relacionada con el enemigo. El enemigo fue quien la trajo. ¿Por qué comparto esto? ¿Por qué comparto esto? Porque nosotros no podemos atacar estas dos posiciones, a pesar de que es la misma situación, no las podemos atacar de la misma manera. Pues nosotros no podemos reprender algo que viene de Dios. Claro, claro. Por eso tú decías, nosotros tenemos que estar en sintonía con Dios, hablando con Dios, preguntándole a Dios, conectados con Dios, en fin. Porque de esa manera vamos a poder entender que si es Dios el que nos está procesando, o esta tentación o esta prueba vino por una tentación que nosotros accedimos de parte del enemigo, y a esa particularmente el Señor ya nos ha dado una respuesta. Y nosotros nos arrepentimos de ese pecado, cerramos esa puerta, le quitamos el derecho legal al enemigo. Amén. Y lo sacamos de nuestra vida, lo echamos fuera. Por eso tenemos que tener bien claro este punto. Eso que tú acabas de traer, Gabo. Porque ya eso no es cristianismo 101. Sí, no es un Estamos poco hablando más ya de unos elementos muy certeros, muy específicos y una revelación tremenda. Así que, repasando y yendo sobre esos elementos que tú traes. Usted y yo podemos estar viviendo, por ejemplo, una crisis económica. Y se debe, como tú dices, se puede deber a dos diferentes experiencias. Una es porque está siendo probada nuestra fe. Porque Dios está viendo que quiere que nos fortalezcamos en la fe. Muy bien. Pero también puede ser que hayamos abierto la puerta del pecado, hayamos cometido un error, un espíritu de ruina haya entrado a nuestras vidas y esté alterando nuestra economía y esté provocando ciertas situaciones que estemos perdiendo económicamente, porque la Biblia dice que Él es un ladrón. Él vino a robar y nos está robando económicamente por diferentes experiencias, por diferentes situaciones. Y a lo mejor estas dos experiencias, como tú muy bien dices, tienen que ser atacadas de una manera distinta. Bueno, pues tomando eso que tú traes, pues yo quiero traer una solución. ¿Cuál es la solución? Pues usted y yo tenemos que identificar. Es posible que a lo mejor no sepamos si lo que estamos viviendo viene de un lado o viene de otro. Así es. Porque la experiencia es la misma, crisis económica en ambos lados. Pero a lo mejor en un lado hay una persona viviendo en integridad y en fidelidad a Dios. Pero por el otro lado hay una persona que ama a Dios, que le es fiel a Dios, pero que ha cometido un error que le dio un derecho legal al enemigo de ejecutar esa crisis económica. Y ponemos el ejemplo de crisis económica, pero ¿cuántos pueden ser los ejemplos? Usted nómbrelos. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra manera de reaccionar? ¿Qué debemos hacer en este caso? Bueno, pues debemos inmediatamente correr a los pies del Señor y decirle: Señor, si yo te he ofendido en algo, si hay algo que tú necesitas sacar de mi corazón porque está mal, si he cometido algún pecado, yo te pido perdón. Y yo cierro esa puerta que se abrió en el mundo espiritual. Te pido que me perdone. Me aparto de todo pecado. Y una vez hemos hecho eso, el enemigo perdió el derecho legal de estar en nosotros. Pero ahora hay que utilizar la herramienta que tenemos para poder echarlo fuera. Cuando usted y yo nos arrepentimos, escuche esto, mi querido hermano. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando usted y yo cerramos una puerta espiritual, todo espíritu que ha logrado acceso a nuestro ser interior ha perdido todo derecho legal. No tiene autorización de estar ahí. Y usted sabe qué, está ahí escondido, está temblando, está temeroso, todo espíritu maligno. Y usted sabe qué está esperando el enemigo. Está esperando lleno de miedo, temblando en su interior y en mi interior, esperando que usted y yo le demos una orden, porque él sabe que cuando usted y yo le demos la orden, él tiene que huir. Así es. Tiene que irse de nuestro cuerpo, tiene que abandonarnos. El enemigo solamente va a estar dentro nuestro hasta que usted y yo le demos una orden de salir.
Amén. Hay fuerzas del enemigo que no quiere que usted y yo entendamos esto, porque mientras usted y yo no lo entendemos, él tiene la oportunidad de quedarse escondido a pesar de que no tiene derecho legal. Pero en esta noche, en esta hora, en este episodio, estamos desenmascarándolo para que usted sepa qué es lo que usted tiene que hacer. Hay alguien que está temblando y no son los hijos de Dios, son los hijos del maligno, porque cuando usted y yo le demos la orden, tendrá que salir y junto con él se terminará y se irá la prueba, la tentación y las consecuencias que estábamos pagando de la ruina económica, de la enfermedad, de la crisis matrimonial, del problema en nuestro trabajo, de cualquier situación que sea adversa y contraria. Ahora usted y yo lo que necesitamos es arrepentirnos y ordenarle a las fuerzas del mal que se aparten y que se vayan. Y una vez eso ocurrido, se acabó la prueba. Amén. Ahí le pusimos un punto final a esa experiencia. Amén.